Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les doy la bienvenida si no estoy mal, esta es nuestra cuarta sesión, a nuestra cuarta sesión de su diplomado en Pedagogía y Docencia para no licenciados. Como siempre, les saluda su docente, Weilis Larisa Ríos López. Encantada de estar aquí acompañándolos en un día más de conocimiento, de aprendizaje. Excelente, profe Fati, gracias a Dios. Me les perdí unos minuticos hoy, también por cuestiones de actualización. Bueno, vamos a dar inicio de inmediato. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla. ¿Listo? Excelente, profe Eduardo. Saludos. Vamos hasta el 28 de marzo, profe Jenny. Bueno, compañeros, vamos a ver quién tiene la memoria fresquita. ¿Hasta cuándo llegamos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Dime a mí. ¿Hasta dónde llegamos el día de ayer? ¿Cuál fue el último tema abordado? Les recuerdo que estamos hablando de corrientes pedagógicas. Entonces, ¿hasta dónde llegamos el día de ayer? Vamos a ver quién lo recuerda. Vimos los estilos de aprendizaje, pero porque estábamos viendo qué corriente pedagógica que nos llevó a ese tema. ¿Quién lo recuerda? Bueno, el conductismo. Pasamos por conductismo, cognitivismo y constructivismo. ¿Recuerdan? Exacto, muy bien, profe Miguel Ángel. Excelente. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, hoy le vamos a dar continuidad a las tres corrientes pedagógicas que nos faltan por explicar. Llegamos hasta aquí. Entonces, hoy vamos a avanzar hacia, muy bien, hoy vamos a avanzar hacia las corrientes pedagógicas de la pedagogía crítica, la teoría del aprendizaje significativo y la teoría de las inteligencias múltiples. En ese sentido, iniciando con la pedagogía crítica, aquí tenemos un precursor muy polémico dentro del campo de la pedagogía, que fue el señor Paulo Freire, porque, bueno, él tiene un libro, una obra maestra de sus muchos escritos pedagógicos que se titula, se los compartí el día de ayer, que se titula Pedagogía del Oprimido. Y bueno, este libro para muchos autores es un manual de cómo orientar al estudiante y fomentar la pedagogía crítica en las aulas con una proyección para el cambio social. La pedagogía crítica es una corriente pedagógica que surge más o menos a mitad del siglo XX o, bueno, sí, entre mitad y finales del siglo XX y que postula que la educación es una muy grande herramienta para la transformación social, que a través de la educación se puede promover el hecho de que el estudiante desarrolle un nivel de autonomía, de autocrítica y de crítica social que le permita cuestionar cómo está estructurado el sistema estatal, ¿sí?
cómo están estructuradas, cómo está estructurado el poder y cómo se ejerce desde el poder opresión al pueblo, ¿vale? Y cómo desde la educación podemos transformar y realmente hacer valer nuestros derechos civiles, nuestros derechos como ciudadanos pertenecientes a una sociedad y pertenecientes a una nación. Entonces, Freire postulaba que la única vía de transformación para una sociedad más justa, en paz y equitativa era poder fomentar esa parte crítica en los estudiantes que les permitiera a estos, como individuos autónomos de su proceso de aprendizaje, poder decir en qué estaban y no estaban de acuerdo, pero postulando argumentos concretos y con conocimiento de causa, como se podría decir. Entonces, que estas eran acciones que iban a gestar realmente un cambio social. Entonces, él siempre postulaba dentro de sus discursos al pueblo como el oprimido, ¿sí? Como la población oprimida y el Estado era el opresor. Y esta pedagogía es muy, bueno, no es muy bien aceptada por la gente corriente, por decirlo de algún modo, por la gente tradicional, por la gente común que no es visionaria, que no es políticamente revolucionaria, porque implica cuestionar el Estado, cuestionar los estatutos, los mandatos, las estructuras de poder, y criticar las estructuras de poder también lleva a tener que proponer acciones para el cambio. Entonces, proponer acciones para el cambio conlleva a tener que pensar, ¿sí? Y a la gente no le gusta pensar, conlleva a tener que trabajar de más, conlleva a tener que convertirse en individuos austeros, solidarios, partidarios de la democracia, defensores de la paz y practicantes de la equidad social. Y eso requiere que el individuo entonces salga de su zona de confort para poder insertarse en esa ideología de cambio social que no es para nada fácil de mantener, ¿vale? Porque sobre todo las ideologías de cambio van acompañadas de un espíritu libertador, van acompañadas de un espíritu revolucionario, van acompañadas de un espíritu sindical, van acompañadas de iniciativas de revolución, van acompañadas de muchos por qué, ¿sí? Que esos por qué son los que nos llevan a hacernos cuestiones en muchos aspectos. Comúnmente, Freire postulaba entonces a través de su pedagogía crítica que la educación debía fomentar esa conciencia crítica y permitir que la transformación social hiciera parte de las tareas del común hacer, de la cotidianidad. Su enfoque está en la participación activa del estudiante en su aprendizaje y por ello se le considera también dentro de las dentro de las pedagogías activas. Y el maestro es un mediador que le ayuda al estudiante a cuestionar la realidad y el poder. Entonces, obviamente, en ningún momento el docente puede establecer una relación vertical jerárquica en el proceso de interacción ni dentro ni fuera del aula, porque entonces estaría saliéndose de la ideología y del discurso de la pedagogía crítica e insertándose quizá un poco más en el tradicionalismo o un poco más en el conductismo. Entonces, por ello también hay que ser un poco cuidadosos respecto a qué acciones se toman en el proceso de orientar a los estudiantes desde esta pedagogía. Otra cosa que es relevante desde el rol del docente es que como no puedo no puedo asumir ese rol jerárquico, no puedo asumir esa posición de superioridad delante de mis estudiantes, sepa o no sepa, o sea, tenga o no tenga el conocimiento. Entonces, la relación está más enmarcada en una relación
de respeto hacia el otro, hacia lo que el otro piensa, hacia lo que el otro propone. Está enmarcada en una relación de admiración, se podría decir, admiración por parte del estudiante hacia su mentor, ¿sí? Y admiración por parte del docente hacia las iniciativas propias que empieza a gestar el estudiante en su proceso. Entonces, el autoritarismo sale de la escena y entra a la escena entonces la solidaridad, ¿cómo le llamamos a esto? La empatía, la mediación y por ejemplo, el tono de voz del docente es normalmente un tono de voz de conversación, no es muy elevado, es un tono de voz que llama a la pasividad, que llama a la tranquilidad. Podríamos ubicarlo, o sea, si usted se imagina un docente de la pedagogía activa, imagínese a una persona con un espíritu muy hippie, sin ánimos de ofender, obviamente, sin generar estigma. Es como para que tengamos un ideal de la visión, del propósito y de la ideología y de lo que visualmente y audiblemente podríamos percibir de una persona que está fielmente inserto en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la pedagogía crítica. Una persona muy amante de la vida, entonces porque es amante de la vida, del medio y de la naturaleza, es respetuoso con su entorno, es respetuoso con sus iguales, teniendo en cuenta que sus iguales también son sus estudiantes, que es una persona que todo el tiempo llama a la acción, llama a la crítica, pero también llama al cambio, que su discurso es manejado bajo los preceptos de la paz, de la reparación colectiva, del desarrollo de la plena conciencia. Entonces, por lo mismo digo que está un poco más asociado hacia ese espíritu liberal, ¿verdad? De lo que podríamos imaginarnos de una persona que tiene estas características. Y la pedagogía crítica postula que aprender es un proceso dialógico donde se construye el conocimiento colectivamente a través del diálogo, a través de la interacción, a través de la preparación y puesta en marcha de diferentes iniciativas de carácter, sobre todo social. Y uno se preguntaría, profe, ¿y entonces en qué momento los chicos, por ejemplo, aprenden matemáticas y aprenden ciencias si parece que todo está orientado hacia la economía, la política y no? Por ejemplo, la lengua castellana, desde su historia, desde la lingüística, desde la retórica que trabaja, desde la sintaxis y el sintagma no binario, desde todos los temas que trabajan, puede estar enfocada hacia el conocimiento de las estructuras lingüísticas, la valoración de la tradición oral como parte de la idiosincrasia de un pueblo, la construcción de relatos para de pronto las narrativas históricas y la memoria colectiva, para los relatos y los textos escritos a través de la creación literaria para la reparación y el cambio. O sea, puede asociarse demasiado las temáticas a todo lo que tiene que ver con ejes transversales que podrían funcionar, que podrían ser útiles para gestar esas acciones de cambio social. Bien, entonces, por sí misma, la pedagogía crítica que postula Freire es atractiva al 100% para todo lo que se puede hacer y sobre todo porque considero que es una pedagogía que aunque es difícil trabajarla, digamos, de lleno, sí lleva al estudiante a salir de esa zona de confort en la que está, incluso lleva al docente a salir del aula o a convertir el aula en espacios de construcción colectiva para el cambio y para el progreso social. Entonces, es cuestión de adoptar la pedagogía crítica como filosofía de vida. Por lo mismo digo que las personas que se casan con esta pedagogía no pueden ser personas ajenas, desapersonadas, no pueden ser personas
que no sientan de pronto empatía o un contacto directo con el entorno en el que están, que no se sientan identificadas con su cultura inmediata, que no valoren las cosas que los conectan con la identidad cultural. No pueden ser personas de esa índole porque el mismo hecho de lo que se desarrolla basado en la pedagogía crítica obliga al individuo a conectar con el otro, a conectar consigo mismo, a ser responsable del proceso. ¿Con qué corriente se identifica y cuál recomienda para Colombia hoy? Bueno, mi profe, eso es algo que yo comúnmente comparto y que yo le digo a los maestros. Lamentablemente, para que tú hoy te cases con una pedagogía, tienes que ser un apasionado por el estudio de los procesos y métodos que a fondo esa pedagogía desarrolla. Ahora bien, eh, tocan dos cosas. La primera es que si te vas a casar con una pedagogía, seas un estudioso empedernido de esa metodología que vas a establecer como propósito y como filosofía para tu proceso como docente. Y lo segundo es que siempre debes encontrar la forma de fusionar la pedagogía que tú escojas con el modelo pedagógico y el enfoque que trabaje la institución educativa en donde tú labores. Y esas cosas comúnmente son cambiantes porque tú puedas, tú puedas que llegues hoy a una institución que tenga como modelo pedagógico el modelo pedagógico constructivista, crítico, social con enfoque humanista y pueda que mañana llegues a otra institución, ¿verdad? Cuando digo mañana es que en 1, 2 meses, 6 meses, un año cambies de institución educativa y que a la institución donde llegues pues ya no tenga el modelo pedagógico constructivista crítico social, sino que tenga un modelo pedagógico constructivista humanista, que el apellido crítico social no lo tenga por ningún lado. Entonces eso también hace que el formato de planeación que manejen, la filosofía y la política institucional varíe muchísimo, ¿vale? Esas son cosas que obviamente a nivel pedagógico se entienden mucho más a fondo cuando realmente tú te tomas la iniciativa de, por ejemplo, llegar a una institución y decirle al directivo, bueno, profe, lo primero que necesito es que me regales el documento del proyecto educativo institucional porque quiero analizar cuál es el horizonte que la institución tiene para yo poderme acoplar a lo que la institución está manejando. Y eso comúnmente no sucede. O sea, es muy raro que un docente llegue a un colegio y lo primero que haga sea pedir el PEI del colegio. Y también es muy raro que te lo ofrezca directamente la institución, porque desde el ejercicio docente ya se ha perdido un poco el interés en adoptar la normativa como parte del proceso. Y la norma es la que nos rige y la norma es la que nos orienta y la norma es la que nos cobija, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para responder a tu pregunta de manera directa, yo suelo ser una docente que hace uso muy seguido de las pedagogías emergentes, de estas pedagogías que hacen un híbrido entre las metodologías tradicionales y las metodologías activas y las metodologías asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque te echo mentiras si te digo que todo el tiempo trato de tecnificar a nivel tecnológico mis formaciones. No, yo trato de ser muy práctica porque obviamente oriento una cátedra que necesita la práctica, educación artística y cultural, pero como la malla curricular de mi asignatura está construida para propiciar que el estudiante se conecte con la cultura, desarrolle prácticas artísticas desde las artes plásticas, desarrolle prácticas artísticas desde la danza para el fortalecimiento y el fomento de la cultura local y nacional, y desarrolle prácticas artísticas desde el teatro como vía para la crítica social. Entonces también la misma malla curricular que la construí, bueno, que la estoy construyendo, no desde cero, sino desde la filosofía institucional, desde lo que mis colegas ya venían trabajando,
con anterioridad, antes de que yo llegara al plantel, porque donde estoy, este apenas es mi segundo año lectivo. Eh, entonces, tratar de resguardar un poco los procesos que ellos vienen haciendo y apuntarle a que la asignatura no pierda el deber ser de la práctica artística, pero se conecte muchísimo más con el ser y se conecte muchísimo más con la academia, ¿sí? Que no porque yo estoy dando artes plásticas y nosotros lo que vamos a hacer para afianzar un poquito el conocimiento de pronto en historia del arte, hablando del periodo geométrico del arte clásico griego, y lo que voy a hacer es un jarrón, que es una actividad manual. No quiere decir que yo no pueda llevar a mis estudiantes desde la teoría a que entiendan, por ejemplo, la filosofía y los planteamientos de la cultura griega, de que entiendan los procesos históricos que atravesaron, de que comprendan cuál fue la durabilidad en periodo de tiempo de ese imperio, de esa cultura griega, de que entiendan cómo funcionaban de pronto políticamente, de que también entiendan cuál era la visión del mundo que tenían, ¿sí? O sea, independientemente de que el jarroncito sea eh, la forma de aterrizar hacia lo plástico, la clase que se está orientando, que los estudiantes desarrollen las habilidades, por ejemplo, competencias como la paciencia, como el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, como la concentración, porque son cositas que les sirven de pronto para estarse quietos, para estar mucho tiempo sentados en un aula, para incluso visionarlos y proyectarlos hacia las mismas pruebas saber. No quiere decir que no haya una rigurosidad académica dentro de ese proceso. Pero las pedagogías emergentes, desde que llegaron a mi existencia, desde que llegaron a mí, han sido mi norte como docente, porque yo siento que no me ato a un modelo pedagógico específico de decir, ay, no, lo que pasa es que como el colegio donde yo estoy es constructivista crítico social con enfoque humanista, entonces mis clases solamente van a partir siempre de los saberes previos, no sé qué, porque sí tengo que seguir el modelo de la institución. La planeación académica, el modelo de planeación está diseñado para seguir el modelo pedagógico de la institución, pero uno le va metiendo matices, cositas particulares de su pedagogía individual para también fortalecer el proceso que lleva la institución para crear ese perfil de estudiante que proyecta desde su visión institucional y también para incluir dentro del proceso lo que tú como docente y como filosofía, desde tu campo pedagógico propones y consideras relevante en el aula. Entonces, respuesta: pedagogías emergentes, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en competencias. Suelo meter algunas cositas de arte terapia, aunque las suelo manejar no dentro del aula como tal desde el currículo, sino como proyecto ya mío particular externo, con el semillero de danzas, por ejemplo, con los semilleros de investigación que tengo, bueno, con el semillero de investigación que tengo y los diferentes estudiantes vinculados al semillero de investigación. Y trato como de sacar el tiempo, ¿no? Para dedicárselo a eso porque no es sencillo. Por ejemplo, ahorita que llegué así como corriendo y me conecté tardecito, precisamente venía de una reunión de la asamblea de la red Colsi, donde se estaban ya ultimando detalles para lo que va a ser el evento de investigación departamental, el 22º encuentro de investigación departamental Nodo Cesar. Entonces, esas cositas también requieren sacar un espacio para eso. Eh, Ahora, ¿cuál sería un modelo pedagógico apto para aplicar en Colombia? A mi modo de ver las cosas. Eh, digamos que para la construcción del cambio social podrías utilizar ese modelo pedagógico constructivista crítico social. Fusionas un poco del constructivismo con la pedagogía crítica para el cambio social y te va a quedar un modelo pedagógico institucionalizado que busque que el estudiante sea construcción de su propio constructor de su propio proceso de aprendizaje y que sea responsable y autónomo por su proceso de aprendizaje. Que como
que como valores característicos del estudiante que se forja bajo ese modelo, entonces, esté la responsabilidad, esté el trabajo en equipo, esté lo que se podría decir la responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad, esté la capacidad de autocrítica también para ese fomento del cambio, esté la solidaridad, es decir, los valores que consolidan, que serían como 4 o 5 valores que consolidan un ser humano, no solamente competente, sino humano, humano, porque a través de esa plena conciencia de mi humanidad, yo soy consciente de la humanidad del otro y entonces ahí dejo de tener prácticas violentas que de pronto transgredan la integridad del compañero, del docente, incluso empiezo a entender cómo funciona entonces la sociedad, pero antes de eso cómo funciona mi comunidad y antes de eso cómo funciona mi familia como mi primer núcleo de interacción. Empiezo a entender cosas como de pronto que hay muchas cosas que no están bajo mi control y que me tengo que enfocar en las que sí están bajo mi dominio, ¿sí? Y que parecen cosas complejas de entender para individuos en edades no avanzadas, en etapas de infancia, pero no lo es, porque la pedagogía también te brinda las herramientas para poder afianzar ese tipo de, digamos, premisas en el individuo desde temprana edad. ¿A través de qué? A través de las prácticas, a través de el desarrollo y afianzamiento de hábitos, a través del afianzamiento de valores y cómo utilizamos, cómo hacemos eso a través de los canales que te brinda la lúdica y la didáctica dentro del campo pedagógico. Y obviamente en el discurso se escucha una cuestión, como diga uno aquí en la costa, una vaina espectacular, una vaina bacana. Llevar eso a la práctica requiere que tú te sientes a trabajar y a planificar realmente qué es lo que tú vas a hacer en tus clases que va a ser el punto diferenciador. Pero sí estoy de acuerdo en que fusionar el constructivismo con la pedagogía crítica daría muy buenos resultados si se instaurara como un modelo pedagógico general que debería seguir toda institución en Colombia. Pero pues como en la norma también tenemos todo lo que tiene que ver con la libertad de cátedra y hay cierta autonomía institucional para la creación de los proyectos educativos institucionales, pues cada quien desde el comité de la institución que organiza este tipo de documentos plantea lo que sea más relevante para el contexto, porque no podemos dejar de lado el contexto. Quizá el contexto inmediato de la institución en donde yo estoy, a través del análisis, del diagnóstico, del análisis de la población, de las condiciones socioeconómicas del entorno en donde está ubicada la institución, se proyecte desde allí eh, que ese modelo pedagógico es el más opcionado para trabajar. Entonces, ay, se me volteó esto. Bueno, listo. Entonces, eso. Eh, vamos a proyectar entonces un video acerca de la pedagogía crítica. Hoy tengo 70.000 pestañas abiertas porque en mi clase de hoy no me quería funcionar el PowerPoint en la mañana y me tocó utilizar imágenes desde, desde Google, desde Google. La Moana 2 a Disney Plus. Suscríbete ahora desde 8.990 pesos al mes por 4 meses.
¿A dónde vamos? Antes de que Maui. Bueno, 21 en Brasil. Mario Aurelio le solicita que permita que varios presentadores compartan. Una consulta. ¿Se aplica para pedagogía en docencia de educación superior? Sí, claro, profe, los modelos pedagógicos pueden ser aplicados en cualquier contexto formativo. Educación básica, inicial, técnica, tecnológica, educación superior, educación informal. Lo único que hay que tener en cuenta es que obviamente las instituciones de educación superior tienen un constructo de documentación a nivel de la parte de consolidación y construcción pedagógica eh, en otro nivel porque también las habilidades y la forma de preparar al estudiantado de las instituciones de educación superior no son las mismas que para la educación básica, ¿verdad? Mientras en la educación básica te pueden manejar el discurso de que no sé, la visión y la misión de la institución y el perfil del estudiante de la institución están dados para que el estudiante pueda desarrollar habilidades, habilidades, desde el desarrollo cognitivo hasta habilidades para la inserción social y el aporte y apoyo al cambio, no sé qué, fomentando la participación democrática del entorno y tal. Ya desde la universidad, el perfil del estudiante sería formar y capacitar profesionales desde cada una de las áreas del conocimiento que trabaja la universidad, fulano de tal, para propiciar que se puedan entregar a la sociedad profesionales capacitados en tal y tal ámbito, para aportar también al desarrollo social del entorno en el que nos desenvolvemos, en el cual se destaca esto y esto, porque normalmente a las universidades de hecho se les aprueba los registros calificados de las diferentes ofertas educativas que tienen, teniendo en cuenta las necesidades del entorno. O sea, no es que ellos se van inventando de la nada carreras sin que en el contexto inmediato haya una oferta vigente, disponible, para que al terminar esos profesionales esa carrera puedan acceder a esa oferta dentro de ese área profesional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es como que la Universidad Popular del Cesar ofreciera la carrera de biología marina, cuando para que los estudiantes realicen sus prácticas eh, tienen el río Guatapurí. O sea, es ilógico. Obviamente hay universidades con una oferta académica amplia, pero porque ya han pasado de pronto a unos estamentos dentro de un comité nacional y se le avalan ciertos programas que de pronto no tienen una relación directa con el entorno, pero porque, por ejemplo, manejan muchas sedes a nivel nacional, porque, por ejemplo, es una carrera que no está ofertada en gran parte del territorio. Entonces, todo eso aplica. Bueno, hola, profe Tatiana, ¿cómo estás? Bueno, listo, les decía que vamos a proyectar los videos.
Yo siento que la pantalla de mi computador tiene una cosa aquí que no se le quita. Espero que sean ideas mías porque esta computadora es nueva. Me confirman, por favor, que todos estén viendo mi pantalla de video y que se escuche. Solamente tienen que colocar en el chat sí. Introducción a la pedagogía de Paulo Freire. Enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia construcción. Paulo Freire. Ya desde ahí, el man nos dio una cachetada. O sea, inmediatamente me estás diciendo, y por eso también hay una seria discusión en que el docente no es transmisor de conocimiento porque nosotros no somos una vía de conducción para poder transmitir algo. Es decir, no es como que yo, o sea, se considera que algo es transmisor o conductor cuando al momento del contacto, obvio que, ojo, que esta discusión está dada, no me la inventé yo, simplemente está dada desde el concepto, desde la palabra y desde la ciencia incluso que yo toco algo inmediatamente a través de un canal de transmisión, lo que yo tengo llega hasta el otro lado, como ocurre, por ejemplo, con la corriente, con los impulsos eléctricos. Eso es una discusión que tienen muchos pedagogos alrededor del término, pero ya enseguida a partir de ahí el man nos dijo, ¿qué es lo que está haciendo usted en el salón de clase, hermano? Póngase serio que usted no es transmisor de nada. Usted tiene una información, ¿verdad? Que para usted es conocimiento porque ya usted de cierta forma lo puso en práctica, lo aplicó, lo practicó, se convirtió en algo que usted ya asimiló. Pero el otro, ¿verdad? El otro no lo va a ver de esa misma forma que usted lo ve y aparte usted no tiene sino que preparar el ambiente y preparar o dotar el espacio y al estudiante de las condiciones óptimas para que él pueda hacer su propia construcción a partir de una información que usted considera que es relevante, que el sistema y la estructura de pronto tienen considerados como relevantes, pero que también usted como individuo tiene la capacidad de poner sobre el tintero, sobre la crítica y decir sí o realmente no me parece lo suficientemente relevante. Entonces, enseñar no es transmitir conocimientos, es crear las posibilidades para su propia construcción, para la construcción del conocimiento. Bien, y antes de cerrar el espacio de la pedagogía crítica, se asemeja a los pensamientos de Charlotte Miles. Bueno, yo de esa autora poco conozco, pero sí sé que ella habla un poco acerca de respetar la individualidad del individuo, valga la redundancia, que tiene una teoría más o menos basada en el respeto por el otro. Y bueno, sí, no se aleja un poco de lo que también se plantea como pedagogía para el cambio. Pero voy a ponerlo en mi lista de pendientes, eh, analizar un poco más los postulados de la autora. Nos queda un videito de Freire, enseña como Paulo Freire. ¿Listo? Vamos entonces por ese. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Hoy me siento como inspirada, me siento como, tengo la lengua suelta más que todos los días. Excelente, interesante, excelente, bien, profesora. Ok, espero que estén tomando buenos apuntes.
Muy bien, muy bien. ¿Nos podría regalar los links de los videos? Claro que sí, profe. Todos los días enviamos los enlaces del video, de los videos para que ustedes puedan ir almacenando su material. Profe Marcela, adelante. Cuéntanos, profe. Bajo la manito la profe. Adelante, mi profe. ¿Tenías algo que aportar? Ah, un momento, dice. Ah, no da el audio. Listo, profe, configúralo y ya ahorita me levantas la mano entonces de nuevo. Listo, bueno. Nos vamos ahora con la teoría del aprendizaje significativo. En este ámbito, la teoría del aprendizaje significativo es una también de esas metodologías activas que surgió en la segunda mitad del siglo XX, que su principal precursor es David Ausubel, y que postula que cuando la nueva información se relaciona de manera sustantiva con los conocimientos previos del alumno, se facilita una comprensión más profunda. Además de eso, esa comprensión profunda deja como huella en el estudiante una real absorción de la información que se transforma a través de la experiencia en conocimiento, en aprendizaje, y que esa experiencia por sí sola se vuelve aprendizaje. Es decir, no solamente el poner en práctica algo a través de una situación práctica, sino que la misma situación se consolida como experiencia, ¿sí? O sea, como conocimiento, como aprendizaje en el proceso de transformación de esa información en conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué otra cosita se plantea desde el aprendizaje significativo? La asimilación de esa información que se le brinda al estudiante. Plantea David Ausubel que tiene una mejor receptividad y se asimila mejor esa información y se transforma cuando el estudiante desarrolla la capacidad de relacionar esa nueva información que está recibiendo con sus experiencias previas. Entonces, por eso decíamos, la misma acción de poner en práctica una actividad para volver a algo a través de la práctica significativo, le deja una huella al estudiante a través de esa práctica. Esa práctica se va a consolidar como una experiencia que se consolida a su vez como un aprendizaje y que al momento de recibir más adelante una nueva información y de poderla relacionar con esa experiencia previa que ya tenía, entonces hay una nueva asimilación de la información con mayor receptividad porque ya hemos vinculado previamente al estudiante a una experiencia y esto obviamente se convierte en una cadena cíclica, podríamos decirlo de algún modo, en un diagrama de flujo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el aprendizaje significativo surge cuando el nuevo conocimiento se conecta con conocimientos previos. Se podría decir que el constructivismo y el aprendizaje significativo tienen una relación directa, sí, porque también el constructivismo plantea que a partir de la exploración de los conocimientos previos, de los saberes previos, es donde se realiza el punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos. ¿Qué de pronto hay de
diferente entre el constructivismo y el aprendizaje significativo. Sí, profe, es que estamos en esa sola página de las principales corrientes pedagógicas y vamos por la del medio. Vamos por la de la mitad. Listo. Entonces, de pronto, ¿cuál sería la principal, las diferencias? Bueno, la temporalidad en la que surgen las dos corrientes. Ya se actualizó en mi pantalla, muchas gracias. Listo. De pronto que desde el aprendizaje significativo también hay una secuenciación para el planteamiento y la organización de esos organizadores previos que permiten la asimilación de los contenidos y que el docente siempre tiene que estar muy atento y esto de pronto es en cierta forma lo que más tedio genera desde esta corriente y es que el docente tiene que estar muy atento a cómo va avanzando de manera minuciosa el proceso de ese individuo. Porque casi siempre los chicos son muy dados a la duda, ¿sí? Y son muy dados a querer percibir aprobación por parte del docente y eso pues es más que todo porque dentro del común denominador de las formas de enseñar que tenemos, siempre estamos buscando esa validación a través de los procesos. Entonces hay que ser como muy constante y muy atento al seguimiento para ayudarle al estudiante a que vaya soltando un poco esa duda y ese temor y que vaya estructurando y comprendiendo mucho mejor la información. ¿Verdad? Entonces, bueno, decíamos que el principal precursor de este aprendizaje significativo es David Ausubel. Ya también vamos a observar entonces un video de afianzamiento de este autor. Si preguntan qué tanto recomiendo partir del aprendizaje significativo para empezar a experimentar otras metodologías activas, mi respuesta es hágalo, pero fusiónelo con la teoría de las inteligencias múltiples. Ya ahorita que hablemos de las inteligencias múltiples, ya van a darse cuenta por qué hay una relación directa, no una relación directa, por qué se deberían asociar estas dos corrientes para tener unos mejores resultados dentro del proceso. Bueno, ya de primer plano, consolidamos la información que acabamos de recibir con una imagen. Miren, hay una reunión de niños con una maestra y la frase de la maestra es, hoy hablaremos de los animales de la granja. ¿Y qué es lo primero que expresa este niño? Yo tengo una gallina en mi casa. O sea que el contenido está asociado no solamente posiblemente con el contexto, sino también que es evidente que ya el niño trae una experiencia preconcebida en torno al tema que se va a tratar. Miren, por ejemplo, enseguida lo que en su imaginario se le viene a la niña a la cabeza. Entonces ya de por sí inmediatamente nos están diciendo. Teoría del aprendizaje significativo, relación directa de lo que se va a abordar, del conocimiento a abordar, con la experiencia previa del individuo al que se le va a socializar esta información. Claro que sí, profe Sofía. Ya el día de hoy no envío la información como tal de manera fragmentada, sino que les comparto el enlace por medio del cual pueden ingresar y acceder a toda la información que hemos abordado hasta el momento. Entonces ya va a ser no todo el material ahí suelto, sino un enlace en el que todo está cotejadito. Listo, profe Elena. Abordamos acá el videito esto y ya hacemos esa salvedad porque también siempre es una duda que surge, ¿viste? Bien, y vamos a cerrar entonces con la última que nos falta,
que sería la teoría de las inteligencias múltiples. Miren que ya estos dos postulados como tal ya datan de una fecha mucho más reciente. Estamos hablando de la década de 1960, 1980, es decir, eso no tiene, no pasa de 100 años todavía, y que son teorías que siguen vigentes en la actualidad, pese a que digamos que no se considera tradicionales porque ya entraría en pedagogías contemporáneas a través de metodologías activas, pero con el tiempo lo que se han ido es nutriendo de pronto de otras iniciativas pedagógicas que han surgido. Ahora, la teoría de las inteligencias múltiples planteada por Howard Gardner propone que los individuos no poseen una única inteligencia en general, ¿sí? Que nuestra inteligencia asociada a las cosas, a la forma en la que asimilamos la información, la reorganizamos dentro de nuestros esquemas mentales y la aplicamos a través de nuestras competencias y habilidades, se dan de una forma diferente e individual y única en cada individuo. Y uno diría, oye, pero eso es imposible. O sea, ¿cómo así que yo no tengo las mismas inteligencias que otra persona que tiene las mismas habilidades que yo tengo? Bueno, efectivamente, la teoría de Howard Gardner plantea precisamente eso. Él hizo su postulado y dijo, bueno, existen 8 tipos de inteligencias, 8 tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia naturalista. No sé cuál se me escapó en esa hilera, de pronto la inteligencia musical, no sé si ya la dije. Pero el punto es que cada una de estas inteligencias por sí sola, dentro de ella, abarca un universo infinito de posibilidades de desarrollo de habilidades específicas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que posea inteligencia, la otra es inteligencia corporal y kinestésica. Una persona que posea inteligencia corporal puede dentro de la inteligencia corporal tener habilidades de coordinación, ser bueno para el baile, para la danza en general. Puede ser bueno para los deportes, puede ser ágil, puede ser tener buenos reflejos, un cúmulo de habilidades, ¿verdad? Muchas habilidades. Pero pueda que otra persona que también posea inteligencia corporal y kinestésica sea muy bueno para la danza, pero sea realmente pésimo para los deportes, porque quizás sus habilidades de motricidad gruesa le dan para compaginar su inteligencia corporal con la musical a nivel de el tema del ritmo, pero no le dan para exigirle a su cuerpo a nivel de una disciplina deportiva. Puede pasar, ¿verdad? De hecho, pongo el ejemplo porque yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo soy muy buena bailando, tengo excelente estado físico para la danza, coordino, me muevo muy bien para la danza espectacular, pero para los deportes, ouch. O sea, nana y cuca, dijimos los costeños, no se me dan los deportes. Siento que soy muy torpe, muy traste con una pelota, digamos corriendo no porque soy buena corriendo, de niña fui muy buena atleta, patinaba, pero son ejercicios que tienen que ver con la coordinación más que de pronto con el esfuerzo físico, con el rendimiento, con la táctica, con la técnica, como por ejemplo el fútbol. O sea, yo siento que juego fútbol y tengo 2 pies izquierdos. Horrible. Y eso puede pasar en muchos individuos al tiempo. Ahora, la combinación de esas inteligencias es lo que realmente genera revuelo dentro de la teoría de las inteligencias múltiples. Porque, listo, que una persona dentro de la inteligencia corporal
puede hacer una serie de cosas que la otra no, vaya y venga. Pero que una persona, pero que dos individuos tengan los mismos tipos de inteligencia corporal, musical, lógico-matemática, lingüística y espacial. Pero ese que tiene inteligencia lógico-matemática es bueno para el ámbito numérico, pero no es bueno para el ámbito geométrico o no es bueno para el ámbito de la aplicabilidad de los números. Entonces, desde lo que plantea Howard Gardner, eso es lo que de pronto hace único a cada individuo y eso es lo que también supone un reto dentro del proceso educativo. Primero que todo, entender que según esta teoría, todos no somos iguales. Aunque poseamos la misma combinación de inteligencias, las poseemos en un grado mayor o menor de habilidad que el otro individuo. Porque si es real que aunque todos somos inteligentes, que es lo que plantea esta teoría, todos somos inteligentes para algo, en algún aspecto, no a todos se nos dan con la misma facilidad ciertas cosas. Yo soy hiper, mega, duper hábil para desglosarte, para armarte un discurso a partir de un fragmento chiquitico de texto, ¿sí? Porque soy muy buena asociando la información nueva que me dan a información previa. O sea, que desde mi forma de aprendizaje muy probablemente está asociada al aprendizaje significativo, ¿sí? Porque soy muy buena haciendo ese tipo de cosas. Pero como el aprendizaje significativo, por ejemplo, no favorece los procesos de memorización y yo todo el tiempo aprendí haciendo, o sea, mi técnica de autoaprendizaje desde muy niña fue hacer, decir, poner en práctica cosas. Entonces, para mí memorizar cosas es supremamente complejo. Nunca te voy a, o sea, no voy a tener nunca la capacidad de decirte, o bueno, no nunca, pero no es común que tenga la capacidad de replicarte una información de la misma forma que ya lo hice una vez. Mis estructuras mentales se reorganizan de una manera impresionante todo el tiempo. Y es por eso que yo siento que en cada diplomado que dicto aprendo algo nuevo, porque todo el tiempo estoy reorganizando la información que les estoy brindando. Y es una forma de aprender que es muy válida y que aparte es muy buena, muy viable. Entonces, tipsito de técnica de aprendizaje a partir de la teoría del aprendizaje significativo y la teoría de las inteligencias múltiples y por qué hay una relación estrecha entre estas dos posturas. Porque a través de las inteligencias múltiples, además de postularse que cada persona aprende de una forma diferente y que tiene una combinación diferente de capacidades y habilidades, la teoría de las inteligencias múltiples no está asociada solamente a la adquisición de conocimiento, sino a la forma en la que la persona lo hace a través de la inteligencia que posee. Y entonces, una técnica o táctica o como le quieran llamar, que puede funcionar muy bien y que pueden aplicar con sus estudiantes o con sus hijos o con ustedes mismos, es establecer el siguiente esquema consciente de hábitos o técnicas de estudio. Tener en cuenta cuántos procesos mentales hay implicados en mi proceso de aprendizaje cuando yo quiero que sea exitoso. Si yo me convierto en un receptor pasivo, que simplemente cuando aprendo lo que hago es escuchar, solamente hay un proceso mental implicado, ¿verdad? Procesos mentales que están asociados a los sentidos, porque los sentidos son nuestra forma de percibir el mundo. Es a través de ellos que recibimos los estímulos del medio y estos actúan, son conducidos a nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y este pues los transforma. Listo, Tati. Entonces, ser un receptor pasivo de información, es decir, sentarme y escuchar, no está mal, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Implica una sola actividad, que es la escucha, ¿vale? Una sola actividad. Pero en el momento que yo tomo conciencia de cómo yo aprendo,
y trato de implicar más de una actividad cerebral en mi proceso, voy a amplificar las posibilidades de la adquisición de conocimiento. Entonces, si yo escucho y además de escuchar, anoto, escribo, lo apunto, ¿verdad? Ya hay una doble actividad implicada en el proceso. Ya hay una doble actividad implicada en el proceso, porque requiero escuchar, ¿verdad? Y lo que estoy escuchando, de una u otra forma, va y avanza por otro canal de mi sistema nervioso para que mi cerebro convierta esa información que estoy escuchando a un impulso que me lleva a escribirlo, ¿vale? Entonces tengo una acción de pensamiento asociada a la escucha para transformar esa información en un texto que sea breve, que sea rápido, por medio del cual yo pueda tomar nota de lo que estoy escuchando. Doble actividad cerebral, doble ejercicio mental. Si aparte de escucharlo y anotarlo, luego lo leo para mí misma, hay una tercera actividad implicada que requiere conectar mi cerebro con mi boca y leer, con mis ojos también y leer en voz alta. Leer en voz alta no es lo mismo que leer de manera mental. Esto a mí nadie me lo ha dicho y la ciencia yo no sé si lo ha comprobado, no me he dedicado a estudiarlo, debería, pero yo siento para mí que como a mí me funciona es así, ¿verdad? Esto ya sí es una opinión subjetiva. No es lo mismo leer mentalmente que leer en voz alta, porque ya al haber una tercera actividad allí implicada en el ejercicio de la lectura, además hay una cuarta, que es que tú estás transformando la información, ya tú transformaste la información para poderla escribir y ahora la estás replicando para volverla a escuchar y volverla a transformar e interiorizar. Y las veces que tú eso lo pongas en práctica, no para decírtelo a ti, no para leértelo a ti, sino que inmediatamente le das la orden también a tu cerebro de tomar esa información y transformarla en el verbo para comentársela a otra persona y discutirlo. Ya hay una cuarta y una quinta y hasta una sexta acción que se vuelve determinante para la absorción de ese conocimiento. Entonces, vuelvo y les digo, esto no es algo que de pronto científicamente esté comprobado, o quizás sí, pero yo desde mi análisis lo veo desde esa forma y siento que toda la vida me ha funcionado. Entonces es una forma de fusionar esta parte del aprendizaje significativo que te lleva a conectar lo actual con lo previo y de poner en práctica esta parte de las inteligencias múltiples que también te lleva a tomar acción desde las diferentes habilidades que posees. Entonces yo toda la vida he tenido una habilidad para la oratoria y es lo que siempre he puesto en práctica porque es lo que me funciona para convertir la información en conocimiento. Perfectamente bien. Vamos entonces a observar el video para terminar de afianzar esta parte de la teoría de las inteligencias múltiples. Ok. Ok. Bueno, tomamos nota de las inteligencias, ¿verdad? Ouch. Tomamos nota de las inteligencias. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Au. Les recuerdo que tenemos 8, ¿verdad? Lingüística, lógico-matemática, espacial visual, kinestésico corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Listo.
vamos a realizar la siguiente dinámica. Lo primero es que usted me faltó la última. Bueno, la vuelvo a repetir. Inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial visual, kinestésico corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Usted va a, ojo, que esto lo tiene que hacer en un solo texto antes de enviarlo al chat. De la lista de las 8 inteligencias, usted va a identificar cuáles de esas 8 usted posee, según su criterio, porque pues usted se conoce. Según su criterio, cuáles de esas inteligencias usted posee. Y cuando ya determine cuáles posee, 3, 4, 5, las va a organizar en un orden jerárquico en el que esté de primera la que usted considera que tiene más desarrollada y de última la que usted considera que es más débil en esa inteligencia, que sabe que la posee pero que no es ampliamente, no la tiene ampliamente desarrollada. Listo. Piénselo según su criterio, sin afanes. Vamos a darle 10 minuticos para eso, piénselo. Y lo va a escribir, ojo, lo anota y no lo escribe en el chat, no solamente tome nota de él, en el WhatsApp, en el blog de notas, si no está en el computador, si no tiene una libreta o si tiene una libreta, anótelo porque lo va a necesitar. Listo, la profe Carmen ya tiene lo suyo. O sea que el fuerte de la profe Carmen es su inteligencia intrapersonal, o sea, ella comprende perfectamente lo que sucede en su ser y tiene las habilidades para tramitarlo de manera correcta casi siempre. Y su habilidad menos fuerte o su inteligencia menos desarrollada es la interpersonal, o sea que su capacidad de socialización, interacción con el otro, comunicación, habilidades de asertividad y todo eso es lo que menos desarrolla. No, dice la profe Carmen, entonces ¿cómo es? Profe Ricardo, pero recuerda que la idea es que identifiques todas las más posibles que tengas. Obviamente ya tienes la primera que tú dices según tu proceso que es lógico-matemática, esa es la mayor. Identifica otras. La profe Marcela tiene inteligencia lingüística de primera y la lógico-matemática de última. Excelente, profe Sandra. Inteligencia espacial, musical, naturalista, ta, 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 ta. La menos usada es la kinestésica, dice la profe. Bueno, aunque solamente unos pocos han escrito lo que identifican desde sus inteligencias, entonces, ya que identificaron cuál es su fuerte en cuanto a sus inteligencias, cuál es la que más fuerte tienen, vamos a realizar este pequeño test. Va a ingresar a ese enlace y a mitad de página, a mitad de la página, no mentira, ¿cuál mitad? Va a avanzar un poquito en la página y va a encontrar una serie de 20 preguntas. Igual que el test que realizamos ayer, lo va a realizar para ver cuál es la inteligencia predominante en su ser. ¿Listo? Ingresa al enlace
y realiza el test de inteligencias múltiples para identificar cuál es la que lo caracteriza. Excelente, profe Vicky. Usuario. Muy bien, usuario. Profe Daniela, ok, perfecto. Sigo enviando el enlace del test para que realicen su test de inteligencias múltiples e identifiquen cuál es su fuerte. A lo que realicen el test van a concretar si sí era esa inteligencia la primera que habían determinado o si estaban un poquito confundidos. Bueno, profe Elena, déjame decirte que tu inteligencia lógico-matemática no es nula, ¿sí? Porque que no tengamos una inteligencia óptimamente desarrollada no quiere decir que no tengamos un grado de habilidad dentro de lo que cabe en esa inteligencia. De lo contrario, no tendrías la posibilidad, por ejemplo, la capacidad, por ejemplo, de memorizar números de teléfono, contabilizar, sacar cálculos de dinero, organizar tus finanzas para pagar las cuentas, eh, saber cuándo te falta y cuándo te sobra, planificar un gasto, todo ese tipo de cosas, porque es que normalmente las inteligencias, aunque estén sectorizadas, no actúan por sí solas, siempre actúan en conjunto con otra, ¿vale? Y ojo, que una forma también de generar bloqueos mentales es a través de el lenguaje. A través del lenguaje yo también suelo convencer a mi cerebro. Recuerden que una de las cosas que les decía que funciona como técnica de autoaprendizaje es verbalizar, vocalizar, decir, mencionar algo para que nuevamente sea ingresado por la recepción auditiva y transformado en nuestra mente. Entonces también el verbo, las afirmaciones de valor que yo constantemente estoy haciendo acerca de mí y de mis capacidades y de mis habilidades, también suelen ser un condicionante para que esa habilidad se desarrolle o siga en la nulidad, como dice la profe Elena. 3 minuticos. En el test, a ver, volver a regalar el link, claro que sí, aquí está. Hice el test y mis inteligencias predominantes son la musical y kinestésica. Según el test naturalista y visual. ¿Qué consideran? ¿Que el test es acertado o no? Naturalista y visual, naturalista y visual. Predominante. ¿Dónde puedo ver el resultado? Ahí mismo te lo arroja, profe Mónica, en la pantalla. Sí coincidió el test. Bueno, efectivamente también me salió que soy una persona naturalista y visual. Iba a decir, ¿a quién no le gusta el campo? Pero el campo, el bosque, el espacio abierto, la naturaleza, pero pues hay personas a las que no les gusta. Y eso es, bueno, totalmente. Me mandaron a leer.
Ay, que me mandaron a leer. Sí, creo que es bastante, digamos, las preguntas están bastante cerradas para que apunten hacia algo en lo que la mayoría de las personas coincidimos. Bueno, ese pequeño ejercicio de esparcimiento, si puedo hacer el test. No, no te entendí, profe Carmen. A todos los naturalistas y visuales nos mandaron a leer. Me ofende porque la verdad yo leo mucho. Literatura académica, claramente, porque la literatura, no sé ni siquiera cómo está categorizada, me cuesta mucho más. Digamos que voy encauzada en lo académico, luego los libros de autoayuda y superación personal, luego la fantasía, luego el thriller y por último lo lírico, lo poético, lo idílico, no sé cómo se le puede llamar a eso. Entonces me parece una total falta de respeto. Bueno, profes. Sí, o sea, ahí dice que leer estimulaba, que podía ser una forma de desarrollar no sé qué cosa de las inteligencias. Bueno, vamos a cerrar la parte de las corrientes. Jesucristo. Cómo se nota que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero por el cansancio. Bueno, vamos a analizar ahora a un pedagogo colombiano. Vamos a analizar ahora a un pedagogo colombiano que es el señor Julián de Subiría. ¿Quiénes han escuchado hablar de Julián de Subiría? Obviamente, por aquí había una profe que nos mencionó que en su colegio, en el colegio donde ella trabaja, se trabaja bajo la pedagogía dialogante. Pero ¿quiénes más han tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en un taller o de escuchar acerca de este pedagogo colombiano? Que ya está ganando el cansancio. Sí, es que ha sido una semana muy movida. Este año iniciamos en mi colegio con la pedagogía dialogante. Excelente, profe Nana. Sería muy cool que nos dejaras tu experiencia en el chat. Bueno, miren, para aterrizar un poquito ya todo este tema de las corrientes y demás, más adelante vamos a ver un poquito de metodologías asociadas a las pedagogías emergentes, el director del centro del Instituto Merani, sí señor. Vamos a aterrizar un poquito en el ámbito pedagógico hacia el contexto colombiano. Resulta que nosotros tenemos un pedagogo que en mi cabeza no sé por qué todavía no lo han nombrado ministro de Educación. Siento que sería una persona, aunque de pronto no sé si estoy equivocada, pero siento que sería una persona que le daría un vuelco total a a la educación colombiana, eh, aunque pueda que sea una idea errada, ¿no?
El punto es, Julián de Zuviría promueve algo que se llama pedagogía dialogante. Esta pedagogía, obviamente, al ser una corriente de pensamiento del señor Zuviría, de aquí en Colombia, surge más o menos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Este señor tiene más de, yo diría que casi como 70 años, no 70 años, no, como 50 años de estar trabajando bajo la pedagogía dialogante, y el Merani también es un instituto bastante antiguo que lleva un buen tiempo explorando desde la pedagogía dialogante y surge en el contexto de una crisis educativa caracterizada por varios aspectos puntuales. Primero, porque sabemos que en Colombia hay muy bajos niveles de comprensión lectora, ¿verdad? Hay demasiada deficiencia en el pensamiento crítico y el sistema educativo, en el momento en el que la pedagogía dialogante de Julián de Zuviría surge, estaba basado en la memorización, ¿vale? Estaba basado en la memorización. Y el tema de las pruebas estandarizadas también, pues traía un poco fragmentado lo que era el sistema educativo colombiano. Entonces, Julián propone esta corriente como una alternativa para mejorar la calidad educativa en el país, obviamente partiendo del instituto que él creó, que él fundó, y que esta pedagogía busca fomentar el desarrollo del pensamiento y una comprensión profunda del conocimiento, sino quedarse de pronto en lo somero, en lo que está por encimita. Ahora bien, ¿cuál es la intención original de la pedagogía dialogante? Superar esa pedagogía tradicional que todavía seguía tan arraigada en Colombia a finales del siglo XX y que está centrada en la memorización y en la transmisión pasiva del conocimiento, y buscar una educación que promueva o que esté centrada en el diálogo, una educación que esté centrada en la argumentación y una educación que esté direccionada hacia el desarrollo de competencias intelectuales aptas para el individuo que exige la sociedad del siglo XXI. Entonces, obviamente se llama pedagogía dialogante porque desde el postulado de Julián de Zuviría, el diálogo y la interacción con el otro, con el intercambio de ideas, es lo que construye el conocimiento, ¿sí? A través del fomento de la conversación, de cuestionar y confrontar mis ideas con las ideas del otro, hay una real producción o consolidación del conocimiento, de un aprendizaje. Ahora, el desarrollo del pensamiento crítico también es un postulado de la pedagogía dialogante, porque a partir de esa interacción, de ese diálogo y de la confrontación de ideas, obligatoriamente el individuo tiene que poner a prueba lo que sabe y tiene que además cimentar bien sus ideas, es decir, tienen que estar totalmente respaldadas por argumentos de peso, por argumentos que sean realmente válidos. Y esto lleva a que se desarrolle el pensamiento crítico y a que el individuo desarrolle a su vez la capacidad de resolver problemas del entorno, del contexto inmediato del individuo, y a tomar decisiones, que es, si bien es cierto, una capacidad que tenemos que desarrollar al 100% todos los seres humanos. También el pensamiento de Julián está orientado hacia que haya una comprensión profunda de la información que se da y que el estudiante comprenda el porqué del concepto, y que de acuerdo a los esquemas de pensamiento y a los niveles que están dentro de los órdenes de pensamiento, el estudiante, digamos que de cierta forma, no solamente plantee el por qué,
del concepto que está estudiando, sino que además desarrolle la capacidad de proponer rutas alternas, de proponer situaciones, de proponer opciones para la resolución de situaciones, de formular hipótesis, y todo esto está asociado al pensamiento crítico. El maestro obviamente es un mediador del aprendizaje porque es quien facilita ese diálogo y quien orienta el pensamiento en lugar de ser un replicador de conocimiento, un reproductor de información. Y la evaluación de la pedagogía dialogante está 100% asociada a la evaluación formativa. Entonces, siempre se está enfrentando al estudiante a que ponga a prueba lo que sabe a través de la puesta en práctica de ese conocimiento, sobre todo asociado a el desarrollo de proyectos de intervención social y el desarrollo de proyectos que beneficien al colectivo con el que se está interactuando. Bien. ¿Qué está asociado a qué? Está asociado a un enfoque particular, como es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, se diseñan desde la pedagogía dialogante ciertas metodologías que favorecen la comprensión de la información y el razonamiento lógico del estudiante, pero a través de esa resolución de problemas. Entonces, vamos a observar un fragmentico, bueno, varios fragmentos del señor Julián de Zuviría, porque ese señor tiene una cantidad de material en línea, pero les quiero mostrar un par de fragmentos. Listo. Entonces, les voy a dejar un video adicional del maestro Julián, en donde él habla del proceso interno que se lleva a cabo en el Instituto Merari, para que complementemos esta parte. Y bueno, repensemos también todo lo que tiene que ver con el rol del maestro y lo que debería fomentarse en el ámbito pedagógico, sobre todo en Colombia. Bueno, vamos a hacer una cosita que sería, por allí una profe nos pidió ahorita, que aclaráramos los temas alrededor de los conceptos, no, de términos que suelen ser bastante confusos dentro de, el ámbito educativo. Entonces, lo primero es entender que nosotros acá solamente hemos hablado de corrientes pedagógicas, ¿verdad? Y una corriente pedagógica es básicamente un enfoque dentro de algo mucho más amplio que es el paradigma pedagógico, ¿no? Entonces, digamos que eso también tiene una estructura jerárquica que abordar y que para desglosarla necesitaríamos no un diplomado, sino una especialización en pedagogía como mínimo, porque obviamente requiere mucho material. Es decir, esto lo logra medianamente comprender uno en la universidad a través de toda la teoría pedagógica que ve en 5 años de carrera y que a veces incluso a uno como maestro le suele generar confusión este tipo de términos. Pero entonces, bueno, básicamente tenemos paradigma pedagógico, que es como la visión filosófica general, macro, que hay alrededor de una pedagogía específica. Después del paradigma pedagógico podríamos instaurar las corrientes pedagógicas, que es de las que hemos venido hablando, que son los enfoques dentro de un paradigma, dentro de una corriente de pensamiento mucho más amplia. También se suele utilizar mucho el término enfoque pedagógico, que es
se podría decir que es la intención, la perspectiva, el punto de vista que hay dentro de una corriente, y un modelo pedagógico vendría siendo, debajo del enfoque pedagógico, la forma en la que estructuradamente se pone en práctica lo que plantea todo lo anterior, ¿sí? Y ella consultaba acerca de las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje están más asociadas alrededor de cómo se produce el aprendizaje dentro de un modelo que tiene relación con un enfoque, que tiene relación con una corriente y que se desprende de un paradigma. O sea, todo esto viene detalladito en un solo, eso es un solo, imagínense el cauce de un río, y eso va por ahí derecho. Y las metodologías están enmarcadas dentro de las teorías de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a cómo se da un aprendizaje estructurante dentro de un modelo, entonces se aplica una metodología que está asociada a unas técnicas y a unas estrategias específicas. Esto obviamente tiene mayor comprensión si de pronto lo ponemos, bueno, el paradigma pedagógico, la corriente tal, el modelo tal, la teoría tal, pero requeriríamos muchísimo más tiempo para avanzar en ese aspecto. Toda disertación del maestro subiría es un enfoque a las nuevas tendencias educativas, efectivamente, porque hace parte de pedagogías contemporáneas, y aparte es un planteamiento propio, ¿no? Que él ha dedicado tiempo y su equipo de trabajo ha dedicado muchísimo tiempo, esfuerzo, recursos en desarrollar en los últimos 50 años aproximadamente. Bueno, entonces les decía que voy a dejarles el enlace. Vamos a copiarlo por aquí antes de que lo pierda. Igual también se los voy a incluir en... No, este no es. Igual también se los voy a incluir en el video. En el documento de los videos. Bueno, listo. Entonces, por último, hagamos un pequeño repaso y usted, en un pequeño fragmento de texto, me va a decir de todas las corrientes pedagógicas que abordamos: tradicional, humanista, escuela nueva, conductismo, cognitivismo, constructivismo, pedagogía crítica, aprendizaje significativo, teoría de las inteligencias múltiples y pedagogía dialogante. ¿Cuál de todos esos capturó más su atención? ¿Le pareció más pragmático? ¿Le pareció de mayor aplicabilidad o de una aplicabilidad con mayor pertinencia en el contexto en el que usted está? Si usted no lo tiene, si no tiene usted visionado este diplomado para la práctica pedagógica académica en instituciones educativas, ¿cómo proyectaría usted una formación desde alguna de estas corrientes pedagógicas en el ámbito en el que usted quiera proyectarla? Profe, ¿qué corriente pedagógica puedo implantar como profesora tallerista en las casas de paz, no violencia? La pedagogía dialogante. La pedagogía dialogante de Julián de Zubería, sobre todo porque es una pedagogía que surge en un contexto de violencia, por toda la historia que traemos como sociedad de manera y como nación en Colombia. Entonces, la pedagogía dialogante es una pedagogía para la construcción de paz, la reparación y la no violencia. ¿Sí? Ese también es un discurso que suele manejar mucho Julián de Zubería en sus disertaciones, en sus conferencias y en los talleres que suele dictar. Por nuestra idiosincrasia también. De hecho, mi tesis
de maestría está asociada hacia esos ejes transversales que se pueden utilizar en Colombia en la formación para licenciados que estén orientados hacia una educación para. Y obviamente tomamos un poco de esa pedagogía dialogante de Julián de Zuviría, pero la asociamos hacia los postulados de la teoría de conflictos de Johann Galtung para poder direccionar o fragmentar más bien esos ejes transversales de una educación para la paz. Tengo un esquema, el esquema que creamos como final de la tesis, pero lamentablemente no se los puedo compartir porque pretendo seguir trabajando con eso. Entonces, no quiero correr riesgos de exposición para algún tipo de plagio. Entonces, tengo esa información bastante reservada. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el texto? Quiero ver sus reflexiones, una reflexión final alrededor de toda esta teoría pedagógica que hemos visto. Si quiere hacerlo a través del micrófono, el momento es ahora. Su momento de brillar es ya. Sobre todo me gustaría mucho más que los profesionales no licenciados dieran sus reflexiones, porque pues a la larga nosotros los pedagogos, no quiero decir que no tengamos reflexiones a favor, porque incluso yo tengo reflexiones a favor del proceso que estamos viviendo. Pero la intención es que ese profesional que no ha tenido nunca un contacto directo con el ámbito pedagógico nos pueda dar su perspectiva respecto a todo lo que hemos visto. Excelente, profe Ricardo. Me alegra mucho que todo lo relacionado con la escuela nueva esté ayudando a tu comunidad. Precisamente esa es la pregunta, profe Jennifer. ¿Cómo tú, desde tu perfil como auxiliar de enfermería, podrías darle aplicabilidad a alguna de las corrientes pedagógicas que hemos visto, teniendo en cuenta cuáles son las bondades que brinda cada una de ellas? Porque la intención no es que yo responda a ese tipo de preguntas, la intención también es que usted postule desde su criterio y desde un planteamiento crítico y objetivo la forma en la que usted desde sus conocimientos propios de su área de labor profesional pueda insertar la parte pedagógica en sus procesos, en su trabajo, en el favorecimiento a los procesos en la comunidad, en su entorno inmediato, en su equipo de trabajo, en su locación, en como usted lo quiera visionar. Ok, profe Lida, muchas gracias también por tu aporte. Claro que sí, profe Ricardo. Levántame la manito y te doy la palabra. Exactamente, el profe usuario. A través del diálogo se lleva a cabo la resolución de conflictos, ya sea en la comunidad educativa. Y tener en cuenta la triada, el estudiante, profesor y padre de familia para una buena convivencia. Muy bien.
Excelente, profe Jennifer. Es que realmente todo lo que se geste desde la escuela, desde que se haga bien, desde que tenga una estructura, un seguimiento y una constancia, a la larga va a terminar impactando a la comunidad en el entorno en el que se encuentra la escuela. Bueno, listo. Entonces vamos a cerrar con la intervención del profe Ricardo. Ya no me dio para levantar la manito, pero ya ahí le estoy activando el micrófono, profe. Buenas noches. Muy buenas noches. Mm, Pues aparte de lo que ya escribe, no sé si ya de pronto los compañeros tuvieron la oportunidad de leer. Yo trabajé un periodo pues, relativamente largo en la educación. Para mí pues corto porque ya pasaron varios tiempos, fue como 7 años larguitos más o menos. Y tuvimos, digamos, esta formación académica en cuanto a la formación como docente. Yo soy normalista superior. Muchas de las corrientes pedagógicas que hoy tratamos a manera de repaso, lo que decía la profe, es muy cierto. Aquí tratamos como de que la mayoría de los que estamos acá las identifiquemos y tratemos de profundizar acorde a las necesidades propias. En mi caso, no había tenido, digamos, la oportunidad de profundizar tanto en lo que es la pedagogía dialogante. Me pareció fascinante. ¿Por qué? Porque de pronto ya la estamos implementando sin darnos cuenta y obtenemos unos resultados, digamos, muy positivos. Y vamos con un ejemplo como para no hacer larga la intervención. Eh, Desde la institución donde hice mis estudios como docente, en esa época se hablaba mucho del aprendizaje por problemas y era una temática de que la gobernación de Cundinamarca estaba, digamos, lanzando el tema de las aulas inteligentes, las aulas mixtas, el aprendizaje por problemas y además de eso la vinculación con TICs. Entonces ya estamos hablando de un tema de globalización que actualmente no tiene mucha fuerza porque pues ya son términos que se están enseñando dentro de la educación básica. O sea, ya todos los muchachos de bachillerato manejan lo que es tecnología, lo que es las TIC, ya todo el mundo sabe conectar un DVD, un proyector, eh, un teatro en casa, porque pues ya no necesitan como anteriormente un docente de sistemas que era lo único que sabía y tocaba llamarlo y cómo se conecta. Entonces ese tema de la globalización ha servido mucho. El primer muro que nosotros encontramos fue la educación tradicional y los docentes tradicionales. Usted no puede hablar con un docente tradicional a explicarle este tema, lo que corresponde a la pedagogía dialogante, porque para ellos va a ser algo totalmente fuera de contexto, que no sirve porque lo que no se escribe, no se aprende. Después de chocar con esos, porque digamos, entrar joven a trabajar con personas ya con una trayectoria y una formación es un No me choque lo digas. fuertísimo, Sí, fuertísimo. Ya a mí me tocó trabajar con lo que nosotros llamamos docentes de vieja guardia y son las personas, o sea, académicamente intachables. Son personas que usted les puede hablar y él le da la referencia del libro con la página y le entrega a usted el libro. Actualmente ya eso está, no voy a decir que obsoleto, pero sí está muy abolido porque pues, los estudiantes no les gusta leer. Bueno, después de chocarnos con esa metodología, nos dimos cuenta también que el tema de la escuela nueva es, aparte de que es muy interesante, muy independiente de la formación de los niños, hay docentes que les gusta también el tema del tablero, ya se convierte como en no en una guía totalmente de que todo hay que escribirlo, solamente se trataban temas de importancia. Entonces uno paraba y decía, bueno, este tema es para todos, suspenden todos los grados, porque pues yo trabajé fue con escuela unitaria, o sea, todos los grados están en un salón, y ahí mismo pues uno trataba de exponer las diferentes temáticas, ¿sí? Nunca fue, digamos, el tema de escuela nueva, nunca fue, digamos, como aprovechada en su máxima expresión, por así decirlo, porque se pierde y se corta cuando se pasa a bachillerato. Lo que es noveno, perdón, sexto, séptimo, octavo y noveno, ya trabajaban con el tradicionalismo, cuando debería seguir digamos, como la misma trayectoria de escuela nueva. Es decir,
para sexto, séptimo, octavo y noveno, también existen guías, también existen un trabajo de acompañamiento y un trabajo, digamos, más práctico. Pero por cuestiones de gobernación, de lineamientos, de estándares y de planes de estudio, pues los docentes que venían licenciados trabajaban con un método totalmente diferente, que pues lo que es escuela nueva se perdía ahí en esa parte. Eso fue un Lamentable. choque. Tratamos de hacer la propuesta con varios compañeros de cómo se podía mejorar eso. Y pues lo que decía este señor Julián de Savaría, y es que la docencia, y que lo digan mis compañeros que me están escuchando, es una pelea constante entre los que son normalistas, entre los que son licenciados, entre los que son directivos y ejercen, digamos, la profesión, pero tienen una carrera base como abogados, ingenieros, los matemáticos que son ingenieros, los que son, sí, son choques totalmente difíciles, porque a Sí, pesar de que cada quien está, digamos, capacitado, su forma de orientar y de brindar pedagogía y conocimiento son totalmente diferentes. Entonces, es difícil. Los que trabajan en la docencia saben que hay choques, que hay diferencias de opiniones complejas en cuanto a las relaciones y en cuanto a trabajar. Hacer un proyecto entre docentes es sumamente complejo. Toca que los de primaria que odisea. trabajan lo de primaria, lo de bachillerato con los de bachillerato, y si hay, digamos, como asperezas personales, el trabajo se convierte sumamente tedioso. O sea, aparte de que, para terminar, mi profe, aparte de que debemos cambiar la metodología, debemos evitar todo este muro, estos choques, lo que decía este señor de Julián, de capacitar a los docentes y enseñarles al trabajo en equipo es primordial, ¿sí? Cambiar el método de pensamiento, como dicen, lo dijo una vez una profe, cambiar el chip. Cambiar el chip. Cambiar la idea de docentes, capacitar a los docentes, colocar eso de los directores. Generalmente yo conocí varios rectores que pasaron por la institución. Conocí un abogado, conocí un arquitecto y conocí un profe que era licenciado en educación, licenciado con doctorados en educación, y realmente, si estas personas no trabajan con pedagogía, difícilmente pueden orientar un colegio basado en educación y en corrientes, porque ellos lo administran como una empresa. Y Claro, realmente, aunque los resultados se ven en cuanto a los eventos y en cuanto a la formación y a la proyección de la institución, pero digamos a la calidad docente, a mejorar los conocimientos, a capacitarnos, a decirle, profe, venga, su práctica pedagógica se puede mejorar con esto. sí. Entonces, Ahí puede sí ser es un complejo. cambio que estamos esperando. Gracias, profe, muy amable y Bueno, buenas listo, mi noches a profe, todos. muchísimas gracias a ti por ese recap tan interesante. Eh, Me quedo con eso que mencionaste justo al principio porque efectivamente lo que encontramos en nuestra realidad educativa es que tenemos docentes del siglo XIX enseñando con tácticas del siglo XX para una sociedad que está necesitando una orientación para el siglo XXI. Entonces, eso deja un desnivel bastante fuerte dentro de nuestro sistema. Pero bueno, efectivamente, gracias a Dios, estos espacios de formación hacen posible eso, cambiar el chip, buscar otras formas, siempre estar indagando nuevas perspectivas, sobre todo formarse, sobre todo capacitarse, estar en constante actualización, es relevante. Y otra cosa que tú decías es muy cierta. A veces estamos ya poniendo en práctica ciertas cosas, pero como no nos capacitamos, no tecnificamos el proceso, no tenemos ni idea que eso se llama así. Entonces, eso lleva a que haya un desconocimiento, aunque yo sea creativo, aunque yo sea propositivo, aunque yo sea autónomo, aunque yo sea proactivo como docente, el desconocer desde la tecnificación y desde el conocimiento académico científico que lo que estoy haciendo tiene un nombre, nos lleva a vivir pues todavía de cierta forma en la ignorancia en ese aspecto. Entonces, bueno, mis profes, el llamado por parte de mi persona y por parte de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica es que sigamos por el camino de la formación y de la preparación,
les recuerdo que hasta el día de hoy se está recibiendo el tema del pronto pago para no solamente la certificación opcional de nuestro diplomado en pedagogía y docencia para no licenciados, sino que se les otorga una certificación adicional a manera de curso de uno de los, de una combinación de los módulos que vemos pues inmersos dentro del mismo diplomado. Entonces, esa invitación está abierta. Recuerden que no solo la certificación les beneficia a ustedes, sino que beneficia no solamente su hoja de vida, beneficia su proceso, beneficia a las personas que llegaron aquí como una iniciativa de austeridad de su parte para patrocinar de cierta forma a esas personas que quizá no tengan el recurso, quizá no inviertan en el recurso porque son amas de casa o son bachilleres, de pronto no lo van a utilizar en la inmediatez, en algún momento volverán a tocar nuestras puertas, pero sí permite que estas salas se mantengan abiertas para precisamente tener estos procesos de interacción académica que son bien nutritivos. Entonces, todo el que quiera continuar con su proceso de certificación a través de ese aporte voluntario que también permite que yo esté aquí sentadita 3 horas al día orientando y nutriéndome también de parte de ustedes, pues es fabuloso. Entonces, nada, dejarles esa tentativa allí. Nos vemos entonces el día martes. Les recuerdo que el día lunes es festivo, no tenemos formación. Y prepárense porque lo que se viene está bueno. ¿Listo? Hasta aquí llega nuestra sesión del día de hoy. Que Dios me los bendiga. Les mando un abracito virtual y se me cuidan mucho.